Hoy hablaremos de algo que todos hemos escuchado, pero que a la vez no nos queda muy claro lo que es, que son los contratos y los convenios. ¿Qué se diferencia entre un contrato y un convenio? Para empezar, un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que crea, transmite derechos y obligaciones. Como por ejemplo cuando compras un teléfono en una tienda, estás haciendo un contrato con el vendedor. Él te entrega el teléfono y tú le das el dinero acordado. Aquí cada parte tiene sus derechos y obligaciones. El vendedor debe entregarte el producto en un buen estado y tú tienes la obligación de pagar la cantidad que se acordó. En cambio, un convenio también es un acuerdo, pero no siempre crea derechos u obligaciones nuevas. En muchos casos, los convenios sirven para modificar o terminar derechos y obligaciones que ya existen. Como por ejemplo, imaginemos que tú y un amigo tienen un acuerdo para realizar un proyecto juntos, pero después de un tiempo deciden cambiar las condiciones de dicho proyecto o incluso terminarlo. Esto se podría formalizar mediante un convenio donde ambos modifican o eliminan ciertos aspectos del acuerdo inicial. Tanto los contratos como los convenios necesitan cumplir ciertos requisitos para ser válido. Es fundamental que ambas partes estén de acuerdo, el acuerdo tenga un propósito o un objetivo claro, que cumplan condiciones básicas. El acuerdo debe ser legal, las personas deben tener capacidad jurídica, es decir, ser legalmente aptas para contratar, y el acuerdo debe hacerse sin coacción ni trampas. Clasificación de los contratos. Ahora que sabemos qué es un contrato y cómo se diferencia de un convenio, vamos a ver los tipos de contratos más comunes. Contratos preparatorios. Estos contratos son como un precalentamiento para un contrato futuro. No crean obligaciones inmediatas, sino que preparan el terreno para hacer otro contrato más adelante. Un ejemplo muy conocido es el contrato de promesa. Aquí las personas se comprometen a firmar un contrato formal más adelante, pero este contrato de promesa tiene ciertos requisitos. Debe estar por escrito y debe tener un plazo definido. Es decir, no puede ser una promesa sin fecha. Como por ejemplo, si dos personas quieren hacer una compraventa de un terreno, en 6 meses pueden firmar un contrato de promesa donde aseguren que en ese tiempo formalizarán la venta. Contratos traslativos de dominio. Estos contratos crean derechos y obligaciones de manera inmediata, ya que transfieren la propiedad de un bien de una persona a otra. Son comunes en ventas y transacciones, donde alguien deja ser el dueño de un bien y otra persona pasa a serlo. Los ejemplos más comunes son compra-venta. En este contrato, una persona vende algo a otra y ésta le paga un precio a cambio. Es el contrato que se realiza cuando compramos una casa, un auto, un teléfono o cualquier otro objeto. La compraventa establece que una parte debe entregar el bien en las condiciones acordadas y la otra debe pagar la cantidad fijada. El contrato permuta. Este contrato funciona como un trueque. En lugar de dar dinero, se intercambia un bien por otro. Por ejemplo, si tú tienes una computadora y la cambias por otra computadora, sería una permuta. Aquí ambas partes intercambian bienes y ambos son tanto como vendedores como compradores. Contrato de donación. En este contrato, una persona le da algo a otra sin esperar nada a cambio. La donación puede ser sin condiciones o puede tener reglas, como que la persona que recibe el bien lo use de cierta forma específica o con un fin específico. Por ejemplo, una persona puede donar una propiedad a una organización con la condición de que se utilice para ayudar a personas de bajos recursos, de la tercera edad o personas necesitadas. Contrato mutuo. Este es el conocido préstamo, donde una persona presta el dinero o bienes fungibles a otra. Puede ser gratuito o puede tener intereses dependiendo el dicho acuerdo. Un ejemplo típico es cuando una persona pide prestado dinero al banco con la obligación de devolverlo en una fecha específica, y en la mayoría de los casos son con intereses. Contratos de garantía. Existen contratos que sirven como garantía para asegurar que se cumplan las obligaciones. Veremos varios ejemplos de estos contratos de garantía. Contrato de fianza.
La fianza es un contrato que existe para dar confianza y respaldo en una deuda. Por ejemplo, si una persona a la que llamaremos deudor tiene una deuda con otra persona que es el acreedor, este último podría pedir una fianza para asegurarse de que recibirá su pago. Aquí entra en escena el fiador, que es la persona que se compromete a pagar la deuda en caso de que el deudor no pueda hacerlo. Es como si el fiador dijera: no te preocupes, quien no paga, yo te pago. La fianza puede darse de varias formas. Algunas veces es un acuerdo entre las partes, otras veces es obligatoria porque la ley lo establece o incluso puede ser ordenada por un juez. Además puede ser gratuita o tener algún costo. El fiador tiene ciertos derechos y obligaciones, como por ejemplo, aunque tú estés dispuesto a respaldar la deuda, tú no puedes asumir una deuda mayor que la que realmente tiene el deudor, y si en algún momento el fiador paga la deuda, tiene derecho a pedirle al deudor que le reembolse ese pago. Contrato de prenda. La prenda es otro tipo de contrato de garantía, pero aquí lo que se hace es que el deudor entrega un bien mueble como respaldo de su deuda. Un ejemplo clásico es cuando alguien necesita dinero y deja un objeto de valor, como puede ser un reloj o una joya, como respaldo del préstamo. Si no paga, el acreedor tiene derecho a quedarse con ese bien y venderlo para recuperar su dinero. En este contrato, el bien se entrega al acreedor o a un tercero para custodiarlo. Hasta que se pague la deuda, el acreedor tiene la obligación de cuidar este bien y no dañarlo, ya que está en custodia. Contrato de hipoteca. Es similar a la prenda, pero la gran diferencia es que se realiza sobre bienes inmuebles, como una casa o un terreno. En este contrato, el dueño sigue manteniendo el bien bajo su control, pero este queda hipotecado como garantía de que se pagará esa deuda. Si el deudor no cumple, el acreedor tiene derecho a recuperar el valor de la propiedad. Por ejemplo, cuando alguien compra una casa con un crédito hipotecario, el banco financia la compra y queda como acreedor hipotecario. ¿Qué significa? Significa que si el comprador no cumple con los pagos, el banco podría vender la casa para recuperar su dinero. La hipoteca se termina cuando se paga completamente la deuda, pero también puede extinguirse en otros casos, como si el bien hipotecado pierde su valor o si se da una situación legal como un remate judicial. En resumen de lo que acabamos de hablar, estos contratos de garantía, como son los de fianza, prenda e hipoteca, le dan seguridad al acreedor de que recibirá su pago. Cada uno es diferente según el tipo de bien que se usa como garantía y las obligaciones de cada parte. En la fianza, el respaldo es la promesa de una persona. En la prenda es un bien mueble y en la hipoteca es un bien inmueble. Con estos contratos, el acreedor tiene opciones para recuperar su dinero si el deudor no cumple, y el deudor, al cumplir su obligación, puede estar seguro de que su patrimonio estará protegido. En conclusión, conocer los diferentes tipos de contratos y convenios nos permite a nosotros entender de mejor manera nuestras obligaciones y derechos en estas diversas situaciones, asegurando acuerdos justos y protegidos para todas las partes involucradas.